Señor, ayúdame. Buenas tardes, vamos a esperar a las 4:10.
Buenas tardes, son las 4:10. Vamos a empezar. Entonces terminamos el estudio y el análisis completo de lo que tiene que ver con eh, las magnitudes absolutas de la utilidad eh, en la fórmula básica del modelo del proceso asegurador. O sea, eso fue lo que terminamos. Vamos a empezar ahora con el problema de requerimiento de capital. Iniciamos la clase última porque vimos el requerimiento de capital de acuerdo con Basilea III para los bancos. Basilea III, ¿se acuerdan? Sacó en 2010. Después hubo muchos años, 2017, y en 2017 sacó la última, dándoles 10 años a los bancos para que todo lo que quería o ordenaba Basilea, pues se tuviera listo para 2027. Y todo nace de la situación del cálculo precisamente del requerimiento de capital. Muy someramente les mostré el material que yo tengo y de ahí vamos a pasar al problema de requerimiento de capital, que nació en 2014. La autoridad dio, creo que 1 o 2 años, pero ya para 2016 ya todas las compañías de seguros estaban trabajando ya con Solvencia 2. Entonces, lo que vamos a presentar nosotros es el problema de requerimiento de capital para las aseguradoras. Nosotros ya estudiamos los tipos y medidas de riesgo y ya tenemos una idea de los distintos riesgos. Ahora pues vamos a pasar a la modelización de requerimiento de capital, que es el capital requerido que incluya todos y cada uno de los riesgos. Entonces aquí están los bancos, Basilea. Entonces vamos a empezar con Solvencia 2. Y así los estudiantes, ¿no? Van a tener un panorama de las diferencias existentes entre los dos requerimientos de Basilea para bancos y de Solvencia 2 para las aseguradoras. Respecto a los pilares, son igual. Solvencia 2 se basa en 3 pilares. Lo mismo cuando vimos el primer brochure de Basilea, eran 3 pilares y son con el mismo nombre. El pilar 1, pilar 2, pilar 3. El pilar 1 es puros cálculos. El pilar 2 es supervisión únicamente. Y el tercero es disciplina del mercado. Así que el primer pilar, aquí donde está esta crucecita,
Ahí es donde se va a calcular todo lo relacionado al requerimiento de capital. El acrónimo es el requerimiento de capital de solvencia. Por eso es RCS. Después viene las reservas técnicas y después las inversiones. Esos son cálculos actuariales que le corresponde al técnico, al actuario de la empresa. El pilar 2, que es el proceso de supervisión, lo lleva a cabo la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Y el tercer pilar, que es la disciplina del mercado, pues se va a dar por la aceptación y trabajo de las aseguradoras en cumplir con la normatividad de Solvencia 2 y eso va a llevar a mayor información al mercado y que se conoce como transparencia. Entonces, aquí el requerimiento de capital, que es el primer pilar, pues debe contemplar cuatro riesgos. El primer riesgo es el riesgo técnico o de suscripción y se debe de llevar a cabo para todas las operaciones autorizadas para cada una de las empresas, que puede ser vida y o accidentes y enfermedades y o daños. ¿Cómo se da el riesgo técnico de suscripción en vida? Pues la parte medular es los siniestros que se han pagado y todos los procesos vinculados a su atención y considerando los riesgos de mortalidad, de longevidad, las anualidades, la discapacidad, la enfermedad, la morbilidad, que son lo que se puede dar dentro del seguro de vida, que son vida y las cláusulas adicionales de accidente e invalidez y además las anualidades, longevidad. Después debe de considerar los gastos de administración, las caducidades, la cartera que se ha conservado, la cartera que se ha perdido por rescates y cualquier evento extremo que se dé en los seguros de vida. Ya se dio con el COVID. O sea, acabamos de pasar el COVID, entonces ahí ya hay un ejemplo de eventos extremos. El riesgo de suscripción va a ser lo mismo, basta pasar, va a estar basado en los siniestros que se han pagado y en los procesos operativos vinculados a su atención. Y ya resumiendo, no repetir todo lo que dice de administración y lo que sea, aquí nomás dice, debe tomar cuando menos el riesgo de primas y de reservas, de mortalidad, de longevidad, discapacidad, enfermedad, mortalidad, gastos de administración y riesgos de epidemia. Ya aquí ya el evento extremo ya le da nombre, ¿no? Después, en la suscripción de daños,
los siniestros pagados, los procesos que estén vinculados y cuando menos los de primas y reservas. No sé por qué no los marcó esta vez. Ah, no quiere. Permítame tantito, no quiere responder el... Pues en todos es lo mismo, los mismos conceptos, pero lo separa muy bien de acuerdo con las operaciones. Primas y reservas, y en daños sí, los eventos extremos van a tener una mayor importancia. Entonces ya está el primer riesgo, riesgo técnico o riesgo de suscripción. Después viene el riesgo financiero. Ese sí, este, está, está tomado el riesgo financiero, mete el riesgo de mercado, el riesgo de descalce entre activos y pasivos, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito. Así que vamos a verlos. Entonces, el riesgo de mercado. Vamos a hacerlo un poquito más grande, por favor, para que, a ver si no me equivoco, acá arriba. Entonces, el riesgo de mercado es la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que influyen en los activos y pasivos de las instituciones y sociedades mutualistas, tales como, y aquí es lo que van a ver en el siguiente semestre: tasas de interés, tipos de cambio, índices de precio, más el riesgo de crédito, el riesgo operativo, o sea, se vuelve a repetir. Pero entonces el riesgo de mercado, de lo que es y de lo que ha pasado en la compañía, el riesgo de descalce entre activos y pasivos, debe mostrar la pérdida potencial derivada de la falta de correspondencia estructural entre pasivos, entre los activos y pasivos. A ver, permítame tantito, me deja aquí. Ahí. Ese es el descalce, la falta de correspondencia estructural. O sea, si yo tengo la reserva de pensiones que es a muy largo plazo, yo necesito buscar inversiones de muy largo plazo. Y si yo tengo seguros temporales a un año, pues tengo que invertir en reservas a un año, o en inversiones a un año. Eso es lo que se llama correspondencia estructural, el pasivo y el activo. El error que se comete por muchos financieros, si está bueno el mercado, dice, no, ¿cómo me voy a esperar a invertir en una reserva de largo plazo si los intereses son bajos, son conservadores?
Entonces ellos cometen el error de tomar las primas, las reservas de largo plazo y meterlas en valores de corto plazo. Ahí se rompe la correspondencia estructural entre el activo y el pasivo. Y en toda esa comparativa que yo les acabo de recibir, se tiene que tomar en cuenta la duración, la moneda, la tasa de interés, los tipos de cambio, los índices de precio. O sea, tiene que entrar, y eso está explicado, el descalce entre activos y pasivos en la CUS. Por eso subí yo la CUS. En esta ocasión ya tienen ustedes en el foro académico la CUS, que incluye todo lo relacionado, que incluye todo lo relacionado a lo que es solvencia. Después viene el riesgo de liquidez. Refleja la pérdida potencial por la pérdida anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones. ¿Y qué pasa? Pues que te agarran ahorcado y lo que vale un peso te lo quieren comprar en 80, en 90, no 90 pesos, sino centavos. O sea, menos, te castigan. Entonces es una pérdida. ¿Por qué razón? Porque no tienes equilibrado debidamente tus activos. Los seguros, acuérdense que deben de tener activos altos por el movimiento de pagos de sumas aseguradas altas. Entonces, ese es el riesgo de liquidez. El riesgo de crédito, cualquiera diría, pues ¿a poco prestan dinero las aseguradoras? Es la pérdida potencial de la falta de pago o deterioro de la solvencia de sus contrapartes y los deudores, incluyendo las garantías que les otorguen. Adicionalmente, el riesgo de crédito deberá considerar el incumplimiento en los contratos destinados a reducir el riesgo, como son el reaseguro, que no te pagan, que truenan, el reafianzamiento, que es el reaseguro propio de la fianza, la bursatilización, cuando haces tú contratos con la casa de bolsa o con el banco que vas a trabajar, las operaciones financieras derivadas, las cuentas por cobrar de intermediarios y otros riesgos de crédito que no pueden estimarse respecto del nivel de la tasa de interés libre de riesgo. ¿Qué cosas son las operaciones derivadas? Pues ya saben que el manejo de derivados pues es un poco complejo por la cantidad de operaciones que se realizan con ellos. Cuentas por cobrar, un intermediario es el agente de seguros. Entonces, esos piden préstamos a las aseguradoras, señalando como garantía el respaldo de la cartera y de la producción para demostrar importancia para la aseguradora y se vea en la buena disposición de prestarles dinero a los agentes. Entonces, si ya les prestaste, pues ojo con la lana, hay que cobrarles.
o también otros riesgos de crédito que no pueden estimarse respecto a la tasa de interés libre de riesgo. O sea, hay ya, se tiene que pagar, hay sitios que te dan información instantánea de la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, que lo tengan presente. Eso fue entonces lo que es el riesgo financiero, mercado, descalce, liquidez y crédito. Después viene el riesgo de concentración. Es notorio, hará notorio el incremento de las pérdidas potenciales asociado a una inadecuada diversificación de activos y pasivos que se deriva de exposiciones causadas por riesgo de crédito o de mercado o de suscripción, de liquidez o por la combinación o interacción de varios de ellos. Por contraparte, por tipo de activo, área de actividad económica o área geográfica. O sea, esos son los causantes que pueden ocasionar el riesgo de concentración. Es decir, a lo mejor porque tu principal cartera está en Monterrey o tienes clientes muy importantes de Monterrey que son muy dados a lo que es de Monterrey, se queda en Monterrey. Entonces, a veces se pueden ocasionar esas concentraciones geográficas y también por área de actividad económica. O sea, la actividad económica, pues pueden ser muchas, puede ser el acero, puede ser la cerveza, puede ser bebidas, ¿no? Entonces hay que estar atentos porque ustedes no invierte el director financiero. Entonces ustedes tienen que ir a dar una checadita a ver cómo anda eso por tipo de activo y o por contraparte. Por ejemplo, el reaseguro, poner todos los huevos en una canasta con un solo reasegurador, ¿no? Aguas. Ya les he contado que a mí me tocó como auditor actuarial externo eh, de Reliance. Ellos nada más reaseguraban con Reliance Estados Unidos. Tiene un problema Reliance en Estados Unidos y por coincidencia hay un siniestro en un pozo que se llamaba o se llama Cantarell, pues no pudo pagar el siniestro de Cantarell mexicano por su problema que tenía en Estados Unidos y tronó mamá nodriza y se llevó entre las patas a Reliance México. O sea, todo lo que se menciona aquí en las clases, aunque ustedes las vean así, ¿qué será esto? Pues es mucho. O sea, no podemos estar explicando cada, cada detallito, pero al menos sí dar un ejemplo. Y es lo que yo hago. No doy todos, pero sí al menos una muestra para que vean que sí se dan lo que se explica en la clase, en la escuela, lo que marca la normatividad. Y pues viene el riesgo operativo, también lo tiene que poner el actuario. Con estos son los cuatro riesgos: el riesgo técnico de suscripción, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo no, el riesgo de mercado
El riesgo financiero, sí, el riesgo de concentración y el riesgo operativo. Ya lo vimos, es reportar la pérdida de potencial por deficiencias o fallas en los procesos operativos. Entonces, también dentro del operativo, dentro de los procesos, pues entra la tecnología de información, fallas en recursos humanos, entra también, ¿no? Y cualquier otro evento adverso, ¿no? Que esté afuera. Otro punto importante a considerar cuando se recalcula el requerimiento de capital de solvencia es que se debe de tomar bajo estas características que el negocio de la aseguradora esté en curso, o sea que hay continuidad de la suscripción de riesgos. O sea que la técnica va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque se está trabajando. Que todos los riesgos son considerados y analizados en el horizonte de tiempo que corresponda a su naturaleza y características. O sea, una compañía aseguradora nunca tiene límite, o sea, es una empresa y que no tiene tiempo de terminación y que está para suministrar valor agregado. Después, la hipótesis principal que vamos a ir desglosando poco a poco, que las pérdidas imprevistas en función de los riesgos y responsabilidades están calculadas con un nivel de confianza del 99.5%. O sea, hay 99.5% de que las pérdidas no pueden ser mayores al valor en riesgo. O sea que nada más hay 0,5% de posibilidades que esas pérdidas imprevistas que se calculan en el VAR sean superadas. Después que los periodos de recurrencia apropiados a las características de los riesgos catastróficos son los apropiados. Son apropiados de acuerdo con lo que tengas a mano, porque ya sabemos que los riesgos catastróficos no tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen retribución y no tienen repartición. Entonces aquí esto de los periodos de recurrencia apropiados, ¿no? Calculados, estimados, y que hay la diversificación entre los riesgos. ¿Por qué? Porque ayuda a que la combinación entre ellos ayude a bajar el capital en riesgo. Una visión de conjunto, pero ya resumida, lo tomé yo de la normativa europea, ¿no? Y aquí está que el requerimiento de capital de solvencia tiene un requerimiento de capital de solvencia de NL, no vida. Aquí es de mercado, aquí es de crédito, aquí es de operación, aquí es de vida y aquí es de salud. O sea, es un panorama, no quiere decir que así va a ser siempre. O sea, se te da un panorama para que tú veas en un cuadro y te ayudes. Hay estudiantes que son más visuales, o sea, quieren ver una gráfica y viendo la gráfica se ayudan.
otros no, otros quieren texto. Entonces uno trata de satisfacer las necesidades que tú crees que pueda haber. Y entonces aquí tú vas viendo en el no vida, están las primas, las reservas y los gastos. Aquí en la de mercado están las acciones y los intereses. Además, eh, las propiedades y no me acuerdo si tiene que ver con el mercado de valores por las Fs, ¿no? FDX. Después el operativo es solo, completo, ya lo estudiaron. Viene el de vida, las caducidades, los gastos, las discapacidades, la mortalidad, la morbilidad y la longevidad. Y acá en el otro, donde es de salud, tenemos los gastos, los siniestros, el exceso de siniestros, y aquí la letrita se está muy chiquita. Aquí es accidentes, sí, está accidentes, gastos, y esta no me viene cuál es la abreviación. Pero en fin, ahí lo tienen ustedes como una idea. Una vez que se cuenta el requerimiento de capital de solvencia, hay que calcular. Hay que calcular esos cuatro riesgos. Es muy pesado. Hay muchos cálculos, es mucho trabajo. No es para explicarse en clase, tiene que ser un curso completo de los 4 meses sobre el requerimiento solvencia 2, ¿no? Entonces yo lo que estoy tratando es tratando de platicarles, de mostrarles, de informarles de lo relacionado con solvencia 2. Y solvencia 2 necesita que se calculen dos cosas: el requerimiento de capital de solvencia, lo que tú necesitas de capital para hacer frente a tus compromisos. Y el segundo es el dinero propio tuyo que tienes en la empresa. Entonces, aquí se hace un índice de solvencia. Fondos propios es lo que tú tienes. Lo que tú necesitas es el requerimiento de capital de solvencia. El índice de solvencia, esta división, este ratio, este índice, me va a decir si tienes dinero suficiente para hacer frente a todos tus compromisos. Por lo tanto, no puede ser menor a 1, porque representaría insuficiencia. Ahí está. No puede ser menor a 1 porque representaría insuficiencia de capital. Afortunadamente, desde que se instituyó, desde el 2014, ha de haber sido 2016 en adelante, ya vamos para 10 años, en que el mercado mexicano es muy solvente.
Algunas empresas tienen tres tantos su requerimiento de capital de solvencia. Eso se informa cada año por los datos de supervisión que está obligado a mostrar la autoridad. Y entonces todo el mundo sabe de esa situación. Entonces hay que aprenderse este índice de solvencia. Si los fondos propios son suficientes para cubrir todos los compromisos que tiene la empresa, y todos los compromisos que tiene la empresa se evalúan dentro del requerimiento de capital de solvencia. En México, para determinar los elementos ya descritos, las compañías pueden optar por un modelo estándar, ¿cómo se llama la de los bancos? Basilea 3, o el modelo estándar es el fijado por la autoridad. Esta Basilea dice, para todos los bancos pequeños pueden utilizar el modelo estándar, y ahí en la normatividad pone qué pasos son los que hay que seguir, y son sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. No hay problema. Y hacer el modelo interno solamente lo pueden hacer los grandes bancos internacionales. Y ahí sí es como el uso de las funciones estadísticas. En otros cursos, cuando estaba en vigor la obligación del modelo interno, yo tenía que incluir ese tema, en donde teníamos que tener la distribución de la frecuencia, la distribución de la gravedad, o después hacer las combinaciones correspondientes para llegar a el valor. Claro, considerando lo mismo que nosotros hemos considerado de las cópulas que sean necesarias para que se reduzca lo más que sea posible. Entonces, es lo que acabo de hacer, recordando que es lo mismo para los bancos, pero normado por Basilea. Para efectos de entender adecuadamente el esquema regulatorio de solvencia ROS, pues vamos a adelantar algunas cosas sencillas. El BEL es la mejor estimación de responsabilidades, de pasivos, de compromisos a los asegurados. Entonces, el BEL es igual a las pérdidas y obligaciones futuras, ¿no? Que se esperan tener, es el valor medio. El VAR es el valor estimado de las pérdidas a un nivel de confianza del 99.5%, y el requerimiento de capital de solvencia va a ser la diferencia entre el VAR y el BEL, y representa la cantidad de recursos que debe tener una compañía de seguros en adición a sus reservas técnicas. Entonces, ¿qué es lo que viene a dar? Tú calculas toda tu evaluación, tienes tu reserva media, ese es tu valor esperado, calculas el VAR, entonces el punto del VAR menos el requerimiento menos tu BEL, ¿no? Te va a dar el requerimiento de capital de solvencia. O sea, es
ya que tú lo haces, ya, pero si es nomás así, puros terminología, yo te muestro todo lo que hay que hacer, pero no lo vamos a poder hacer. Inclusive yo no sé si siga habiendo un voluntario que en esa materia que le llaman conceptos avanzados de no sé qué. Hay unas materias que las tienen con un nombre así, como de que ahí se van a ver trabajos especiales de determinadas materias y hubo un maestro que empezó a dar solvencia 2. Yo no sé si todavía se sigue dando o no se da, pero es de todo el semestre. En ese orden de ideas es necesario que se estimen las pérdidas que podrían generarse ante los diversos escenarios de variación de los referidos cuatro tipos de riesgos mostrados en antecedentes. Es conveniente recordarle al estudiante que todos los detalles, ¿no? Que todos los detalles sobre variables y fórmulas están a su alcance en la CUFS electrónica, la circular única de seguros y fianzas. Cuando terminemos esta explicación, vamos a abrirla para que tengan esa posibilidad, ¿no? De que realmente sí es como, como está dicho, como está puesto, o sea, es entendible, pero sí se necesita que alguien te lleve y te vaya diciendo, ¿no? Así pues, regresando al tema, las pérdidas en los escenarios ya mencionados los podemos representar con L mayúscula, los en inglés, que es pérdida, la los del riesgo técnico, la pérdida, la L de riesgo financiero, la L del riesgo de contraparte y la eh, RO, que es la pérdida del riesgo operacional. Así que ya el valor medio de las pérdidas y obligaciones simuladas es la mejor estimación y esa mejor estimación es nuestro valor esperado, nuestro valor medio, lo que calculamos en las reservas, ¿no? Ya si la pérdida la consideramos esta como la pérdida total, ¿no? La pérdida total que vamos a tener que pagar va a ser pérdida total menos mi media. Entonces, si hacemos que la X sea una variable aleatoria, que representa el valor medio de las pérdidas netas, entonces ya tendríamos la suma de todas las pérdidas y habiendo definido el requerimiento de capital como el bar de la variable aleatoria, entonces ya tenemos hecho el camino como debe de ser. Ahora, hacer ya la talacha, la estimación del requerimiento de capital de solvencia global de una compañía de seguros bajo este enfoque, se muestra un ejemplo simplificado de 16 escenarios y podría verse, y es lo que se llama el, el run-off o el chain leader method. Aquí hay que hacerlo este sí más chiquito.
Todavía no. Se dilata. Yo quise hacerlo en grande para que se viera la... Todavía este necesita reducción aquí. Y entró, y entró. O sea, así es como se ve el conjunto en donde tienes tú los 16 escenarios y donde vas calculando los siniestros futuros de autos, los siniestros futuros de diversos, los siniestros futuros de incendio. Esa es la cartera que tiene el ejemplo, ¿no? Tiene incendio, tiene autos y tiene diversos. Después tiene los siniestros ocurridos y no reportados de autos, de diversos y de incendio. Después tiene el activo proyectado, los pérdidos de siniestros futuros de autos, las pérdidas de siniestros futuros de diversos, los siniestros futuros de incendio, la pérdida de siniestros ocurridos y no reportados de autos, de diversos de incendio. Después ya viene lo de mercado. Aquí, ¿cómo le hago? Aquí. Pérdida por riesgo de mercado, pérdida por riesgo operacional, pérdida de riesgo, y me va dando la, este, la pérdida de cada escenario, sumando al final, donde ya se encuentra la suma de bar de pérdidas y el bar de la suma de pérdidas. Entonces tiene las dos posibilidades para que ya tú hagas tus ajustes correspondientes, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo tú puedes presentar. Me acuerdo yo que en alguna de las clases eh, tenía esto para que ustedes vieran cómo se hace el cálculo ¿no? Con el modelo de simulación de Monte Carlo y cómo se van viendo la rotación de cada uno de los cálculos. Ustedes esa mecánica ya se la saben. Lo que pasa es conocer y empezar a trabajar este material que no es cosa del otro mundo. O sea, tengan tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Bien. Para llegar a esta matriz de proyección, antes se tuvo que tomar en consideración las reservas de riesgos en curso, las reservas de siniestros ocurridos y pendientes de pago, los incumplimientos de terceros y las reservas catastróficas.
Y entonces, esa es una explicación general y entonces hay que ir al capítulo 6.2 de la... No, aquí te mandó a la comisión, entonces hay que ver la CUS, ¿dónde está? Acá está la CUS. Oh, ahorita la casamos. La CUS, ¿dónde está? Aquí está la CUS. Entonces aquí la tiene separada, ¿no? Vamos a ver si accediendo por aquí, sí, ya nos da. Aquí está la CUS. De un lado tenemos la circular única de seguros y de fianzas y en la otra tenemos la ley de instituciones de seguros y de fianzas. Nosotros necesitamos la CUS. Entonces le damos clic y ya cambió a la circular única de seguros y de fianzas. Después en los capítulos hay que ir al número 6, dijo, ¿no? De las reservas técnicas y aquí empieza de la constitución, valuación y registros de la reserva, de la constitución, incremento y evaluación. O sea, viene aquí todo lo conducente a las reservas. Después tiene que venir por acá lo de... eh, o era el anexo el que teníamos que abrir. A ver, capítulo 6.2. Capítulo 6.2. ¿Dónde está? No, esta es la circular única de seguros, el 6.2. 6, requerimientos de capital y 6.2 de la fórmula general para el cálculo del requerimiento de solvencia. Entonces aquí le damos y nos manda al resumen muy sencillo que yo les hice, los riesgos financieros, los riesgos técnicos, los riesgos de contraparte, el riesgo operativo, las fórmulas a las que nos vamos a tener que enfrentar explicando cada requerimiento, ¿no? Aquí está. A ver, lo voy a hacer más grande, a ver si se puede. Aquí ya lo van teniendo el máximo de el requerimiento de lo que es el riesgo financiero, la pérdida máxima posible, el 90% de la reserva de catástrofe que debe llegar al máximo al 90%. Después,
el riesgo operativo, el riesgo de acumulativo, el riesgo técnico, FF ahorita, estos dos, financieros y de fianzas, y los seguros de pensiones. Aquí está pensiones y fianzas. Y en donde va explicando cada uno de lo que yo quise explicarles, ¿no? De cómo va esta fórmula. Y después ya el detalle, no, pero todavía, a ver, ay, cuando te cambias, se mueve a ver, anexos, a ver si el anexo nos ayuda. Aquí son los capitales que debe de tener. El primero como requerido, anexos del capital 6.1. A ver, ¿de qué es? No sé tampoco. Eh, Aquí está un ejemplo de cómo llevar la cuestión del riesgo de mercado, cómo hay que realizarlo. O sea, todo está totalmente detallado con las fórmulas. Entonces, pero hay que tener la información para ir uno por uno, irte acompañando, irlo trabajando, irlo haciendo. Entonces, ese es muy propio. Vamos a ver otro. Modelo y bases técnicas para la estimación de la variable de pérdidas de los seguros de vida de corto plazo. Entonces, esto es las pérdidas, ¿no? Para efectos del requerimiento de capital de solvencia. Esto de los acrónimos es donde tú vas a batallar porque están muy largos, porque cada uno tiene una explicación. Edad, moneda, tipo de seguros, beneficios, rango de beneficios, coberturas. Eh, Después aquí, esta es la fórmula está formado por los siniestros de las diferentes coberturas. Entonces tú tienes que ir distinguiendo de qué cobertura, a cuál pertenece, de qué disposición es. O sea, por eso hay que hacerla con calma y estudiarla y trabajarla. Y entonces ya con eso ya hemos dado un buen paso a este respecto. Yo estoy de acuerdo en que no es aquí está el anexo 639. Vamos a ver qué nos da. El anexo 639 es las bases técnicas para la variable de pérdida de los seguros de daños de responsabilidad civil. Aquí tienen todas las fórmulas, pero hay que meterse a leerlo. Vean que son
A lo mejor no se está viendo, permítanme tanto. Ya aquí ya está un poco más legible y ya lo puede uno apreciar. Pero son fórmulas de conocer, ubicar el valor. Aquí está todas los índices, ¿no? De marítimo, de incendio, de automóviles, de crédito, de gastos médicos, de salud, en qué disposición la vas a encontrar. O sea, está bien hecho, es una secuencia natural que entendiéndolo y haciéndolo ya la primera vez, ya te libras de esa responsabilidad. Bien. Entonces, otro tema que viene es los límites de retención y los contratos proporcionales con límites. Yo no me acuerdo si esta pertenece realmente o se agregó. Bueno, ¿por qué no quieres subir? O sea que, o sea, sí tenemos que explicar la parte de los límites de retención y ya nomás nos quedaría el análisis dinámico financiero. Así que vamos a echarle ganas para que la cosa esté. Entonces, en los límites de retención, ya se acuerdan ustedes que hay el límite para los contratos proporcionales. Es decir, que tú tienes un límite determinado y todos tus excedentes los mandas al reasegurador. Entonces, por normatividad, todo lo que tenga que ver con bancos y seguros está regulado. Y para nosotros en seguros, pues estamos regulados por la ley de las instituciones de seguros y fianzas y la circular único de seguro. Y ahí volvemos a donde se habla de los límites de retención. Entonces, primero, ¿quién va a fijar los límites? Es responsabilidad del Consejo de Administración, pero lo realiza el actuario y debe estar pendiente de sus modificaciones y actualizaciones. O sea, debe estar registrado en un acta de consejo que se habló de la conveniencia de aumentar el límite de retención. O sea, de las juntas que ustedes van teniendo cada mes en los consejos, se van tocando pues muy diferentes temas y alguno de ellos se tocará reaseguro, con qué reaseguradores trabajamos, cuánto les pagamos de primas, qué profit commission tenemos y así es. Y llega el momento en que, oye, pues ahí conviene empezar a correr un poco de riesgo y poco a poco ir creciendo en nuestra capacidad de retención. Y entonces, por eso aquí dice que es responsabilidad del Consejo de Administración
y ya cuando quede asentado que se va a cambiar y que el actuario lo va a calcular y posteriormente lo traerá e informará cómo quedó, entonces ya ahí se termina, ¿no? Entonces, los límites son para aprovechar la capacidad de retención y también para evitar la dispersión de aquellos riesgos que por su naturaleza pueden afectar su solvencia o estabilidad. O sea, el reaseguro es eh, que no vayas tú a tener insolvencia y por lo tanto conviene que diluyas, que disperses todo lo que son tus riesgos. El límite máximo de retención es la cantidad máxima que las instituciones pueden retener una vez deducida la parte cedida en los diversos contratos de reaseguro en que participen, considerando para considerando como parte de dicho límite los deducibles y franquicias o cualquier otro elemento que los contratos de reaseguro establezcan y que puedan resultar en responsabilidad que la institución que cede el riesgo deba asumir. O sea, aquí está hablando no solamente de seguro de vida, está hablando de una compañía que debe de considerar todos los riesgos que tiene. Si nada más es vida, va, pues entonces calculas tu límite de retención y para adelante. Pero si estás en accidentes donde manejas salud, gastos médicos y accidentes personales, pues el límite nada más es para accidentes, operación. Y ahí deben de entrar accidentes, enfermedades y salud. Así que hay que tener en cuenta eso que no necesariamente, o a lo mejor ustedes ya vieron la opcional de reaseguro o no la vieron. Los límites de retención deben fijarse anualmente. Ese es un cambio. Anteriormente era de 2 años, cada 2 años, ahora es cada año. Al momento en que se realice el diseño de los planes anuales de reaseguro de las instituciones. O sea, ese es algo que surgió cuando empezaron a salir las normas de práctica actuarial, ¿no? El límite máximo de retención deberá fijarse al menos por cada operación o ramo que tenga autorizada la institución a practicar. Por cada operación o ramo. Operaciones son 3. Si ya te metes a ramo, pues en accidentes hay 3 y a lo mejor en daños hay como 9. Los límites máximos es toda una técnica y el actuario tiene que tomar el volumen que tenga en la operación, ramo, subramo, tipo de seguro que corresponda, la calidad y monto de recursos que tiene la aseguradora, monto de las sumas en riesgo, características de los riesgos normales, subnormales, ¿no? Composición de su cartera por suma asegurada, por edad, experiencia obtenida en los años anteriores y sus políticas de reaseguro. O sea, es una idea pero está normada y eso sí es un dato interesante. Cuando nosotros no teníamos la CUS, pues nosotros lo hacíamos de acuerdo con
lo que habíamos estudiado acerca del reaseguro o lo que tú buscabas en algún libro o lo que tú sabías de mamá nodriza y cuando venía el actuario y te visitaba, pues le pedías conocimientos, ¿no? Pero poco a poco fue avanzando y ya hay todo un panorama de técnica abierta y de normatividad respecto a esta situación. El método técnico deberá permitir que la institución conozca con un alto grado de confiabilidad el límite de retención que acepta y que no ponga en riesgo su solvencia y se entenderá como escenarios adversos probables aquellos que considere la ocurrencia simultánea de siniestros de las pólizas con las mayores sumas aseguradas contenidas en el portafolio. O sea, tienes que hacer tú tus intentos. Y la fijación del límite máximo de retención deberá realizarse con la información de pólizas en vigor de la institución, pudiendo incorporar el cálculo de carteras hipotéticas de pólizas que correspondan a planes de negocios del año de que se trate o negocios en donde la institución conozca su futura realización. Eh, por ahí creo que hay un ejemplo de cómo se hace otra simulación para encontrar plenos de retención considerando la normatividad. ¿Y por qué se los menciono? Porque eso te ayuda a ir dándote cuenta de, de cómo se va afectando la siniestralidad. O sea, como es una simulación, se fijan mil pólizas que hayan sido siniestradas y empiezas tú a simular qué retención vas a querer, 100,000, 150,000, 200,000, y ahí te vas sacando la prima retenida, la prima cedida, los siniestros ocurridos, los siniestros pagados. eh, o sea, te lo va mostrando de manera muy sencilla, pero pues ya no me acuerdo dónde quedó ni nada, pero en fin, a ver si lo encuentro y se los muestro. Su límite máximo de retención no debe ser mayor al 5%, o sea que primero calculas el pleno de retención y además que no rebase el 5% de tu capital mínimo pagado más los activos computables al capital mínimo de garantía en excesos a los límites de inversión previstos en la normatividad. O sea, la cuestión legal es nada más cuidar que no tenga una cantidad mayor al 5% de tus activos computables. Eso está claro. Y en las mutualistas también es la misma. Se requiere la opinión de un actuario independiente certificado para el registro de las notas técnicas. O sea, tú lo haces, tú lo calculas, le avisas a tu consejo y ahora dices, hijo, tengo que avisarle a un actuario independiente certificado que me revise, que dé su opinión de que todo está correcto y después se manda a la comisión. Mucha burocracia, ¿no? Entonces, ese actuario independiente certificado va a ver la nota técnica que calculaste sobre el límite de retención de tu compañía y él da la opinión de la viabilidad
de que el límite que calculaste y el modelo actuarial que usaste, ¿no? Para suavizar el impacto sobre la solvencia de la institución, pues está correcto, es viable, ¿no? Pues si ya le avisaste a consejo, pues ya no te puedes hacer más para atrás, ¿no? Imagínate qué vergüenza. Entonces, lo que se debe de hacer es, ya que tengas todo hecho y revisado, ahora sí lo llevas a consejo, porque a veces cometemos por la presión tonterías y salimos bailando. Yo me acuerdo que en una ocasión, en una compañía, no sé por qué, yo eh, quité una obligación de la empresa por varios millones de pesos. Error mío, y que tuve que resolver durante todo el año siguiente. Afortunadamente la comisión no me pescó, no se dio cuenta y yo pude resolver mi problema. Pero de que nos equivocamos, o al menos yo me he equivocado y pues me he tenido que darme cuenta y hacerle frente a lo que pasara. Si ahí me vieran observado, revisado y lo ponen, pues a lo mejor me corren, pero afortunadamente he salido adelante, ¿no? Y eso a cualquiera le puede pasar. Hay mucha presión en el trabajo. Entonces, el método técnico, los límites máximos de retención aprobado por el Consejo, la opinión del actuario certificado deben ser resguardados por la institución y estar disponibles en caso en caso de que sean requeridos en cualquier tiempo para efectos de inspección y vigilancia. Antes era guardarlos por 5 años. Ahí ahora están poniendo cuando quiera la comisión. Pues entonces ese es el cálculo del límite. Y después, aquí hay algo que sucedió por ignorancia de actuarios que no se dieron cuenta y los reaseguradores les metieron gol. ¿Por qué razón? Un contrato proporcional, yo tengo mi límite y todo lo que yo mande es tu bronca. Pues un reasegurador muy vivo atarugó al actuario, lo emborrachó, le firmó el contrato. Vete tú a saber qué tranzas hubo. Y en lugar de que pagara el exceso, el excedente que le había reasegurado, le dijo, ah, no, si el excedente es de tanto, pues hasta ahí yo te voy a cubrir, pero si rebasa ese excedente, ya no te lo cubro, pues cómo no. Entonces, es lo que comento aquí. Otro tema importante es aquel en donde se combinan los temas de límites de retención y el del reaseguro. Y en mi muy personal opinión, es en este tipo de contratos en donde el mercado mexicano se dejó ver la cara por algún reasegurador que se pasó de vivo, pues no respetándose los fundamentos de la teoría del seguro, se colocaron contratos de reaseguros proporcionales con límites, no existen, con lo cual se rompió el principio de proporcionalidad que debería existir en estos tipos de contratos.
O sea, precisamente se llama contratos proporcionales de excedentes. Yo te mando mi excedente, me quedo con mi límite y te mando mi sesión. Pero alguno lo enredó y le dijo, no, fíjate que del límite que tú me pagas, entonces regrésame las primas del excedente que no me pagas. O sea, ahí la regó ese actuario. Nomás les anoto que hubo ese problemas y ahora cuando tú eres auditor actuarial externo, cuando ya eres independiente y empiezas a vender tus servicios profesionales, este, y te toca ser auditor actuarial independientes, tienes que informarle a la Comisión Nacional de Seguros que en la empresa donde estás auditando no existen contratos proporcionales con límites. O sea, los están quitando, ¿no? Bien. Y ahora pasamos al noveno y último método. ¿Dudas, preguntas antes de pasar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bien, bien. Entonces nos queda media hora. Esto no lo voy a... A ver, déjenme ver si encuentro lo del reaseguro. Espérenme tantito. ¿Dónde está? Eso con el... ¿Qué estoy haciendo? Ya ni idea tengo. Pues yo no pedí eso. ¿Cómo veo?
Sí, ¿me están viendo? Sí, profe, vemos un Excel. Ok, jóvenes, qué bueno. Entonces aquí tenemos una cartera, aquí tenemos 1000, o sea, se coloca toda la cartera y mucho trabajo. Es la suma asegurada y su número de póliza, la suma asegurada, su número de póliza. Entonces ahí van, ¿no? De 100 en 100, cuál es la póliza y la suma asegurada. Después, esa es la de datos. Después, aquí hay algunas gráficas donde se habla de los porcentajes de pérdidas, si mal no me recuerdo. Después, aquí se tiene, ¿no? Los datos principales de cómo puede haber probabilidad de pérdida media y cómo el límite de retención de 100,000 tiene un valor de pérdida media. Si es de 100, de 150, de 200, de 500, de 700 y de 800. Y acá está la probabilidad de pérdida y el límite de retención. De este lado, de este lado tenemos el siniestro bruto, el siniestro retenido y va a calcular la probabilidad de pérdida, la pérdida media, la corrida van a ser 10,000, ¿no? ¿No? Aquí esto va a estar calcule, 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 va a simular, va a aparecer la pérdida media, la pérdida máxima, la prima retenida, todo lo va a sacar de lo que se tiene y lo va a centrar en este cuadro. La pérdida media, la probabilidad de pérdida, el porcentaje de pérdida entre la prima retenida, porque es con lo que pagas, ¿no? La prima retenida total, el capital de garantía y después pérdida media entre capital. Entonces es lo que hace. Aquí le voy a dar, aquí ya está corriendo ya está aquí moviéndose este valor de la pérdida media y de la corrida. Voy a ver si lo puede hacer un poquito más grande. No, va en 1300 intentos, 1500, 1600 y todo va corriendo y solito se van poniendo los datos. Estamos haciendo el primero, el de 100,000. Van 4,000, 5,000. O sea, ustedes lo pueden hacer, ustedes ya lo saben hacer, no lo pueden, ya lo saben hacer.
Nada más hay que conseguir la información, tener el acceso. eh, o sea, hay que hacer un poquito de trabajo, pero con la capacidad que ustedes tienen ya no hay problema, ya nomás es ejecutar, hacer. Ya va casi 7,100. 9,000 ya, 9,100, 9,200, 9,300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1,000. Entonces aquí nos da la pérdida 3,599,72, ¿no? Esa es la pérdida media, la pérdida máxima, el límite máximo de retención, la prima retenida, 300. Aquí el porcentaje de pérdida entre prima de retención sale 1,002 y aquí dice que es el 1,005. Ahí algo no jaló bien, ¿no? Empezar las celdas hacia abajo, insertar celdas, no, 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 no. Aquí no jaló 1,05 contra -1,00. Después la pérdida entre capital total es 3%, es menor del 5%. Entonces sí, sí va, ¿no? Esto es viable, ¿no? Pero ya acá 6, 8, 25, 37 y 42, pues sí está el cálculo, pero no checa con el capital que debe de ser inferior al 5%. O sea, aquí ya ven que no está checando esto, a lo mejor por eso no lo puse, ya no me acuerdo, pero no está checando este cálculo, ¿no? Pero es más o menos una idea de cómo se debe de manejar, cómo se debe de no guardar. ¿Qué otra cosa vamos a... ¿Dónde está este? No, y no es eso. Ay, yo me pierdo aquí con esto. Entonces ya regresamos, está mal ese ejemplar, ese ejemplo, así que no supe qué hice ahí. ¿Qué otra cosa falta?
Bueno, este tema de lo que es el último método, que son los métodos estructurales, pues está siguiendo la misma idea del proceso asegurador y lo ha tecnificado un poquito más. Hay una historia, es leíble, nada más es que tengan los antecedentes de dónde nació, cómo nació, pero ya conociendo el proceso asegurador y las fórmulas básicas que se pusieron, aquí lo único que hacen, primero se usa para plan de negocios, estrategia de marketing, gestión de reclamaciones, o sea, tiene muchas aplicaciones, por eso lo pide el, eh, el programa, pero lo más importante es irnos a la ampliación que ellos hicieron, la mejora la calificación crediticia, análisis de oportunidades, y entonces ellos llegan a un modelo más amplio y donde ya meten la estadística, o sea, meten una función de ajuste y es la historia, todo es historia, 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 en lectura nada más. Y viene la parte importante, ¿no? De este modelo estocástico y error de recorrelación en el análisis dinámico financiero. Perdón, aquí está. Le llama sistema de ecuaciones gobernantes. Va a meter otras acrónimos, pero los valores son todos contables. Los activos, los pasivos, el superávit o utilidad, las reclamaciones pagadas, las reclamaciones incurridas, el ingreso por las inversiones, las primas devengadas porque está en accidentes y daños, los dividendos pagados a los asegurados, los gastos pagados de adquisición, las primas suscritas, el ratio del ingreso de las inversiones, la tasa de gastos pagados de adquisición. Estos son los gastos pagados de adquisición en el año calendario. Esta es la tasa de dividendos del año en curso, la tasa de primas devengadas en el año en curso, la tasa de pérdidas en el año en curso, y viene la novedad que le da este análisis financiero dinámico, ¿no? Que es el valor de las pérdidas de la distribución acumulada o valor de la distribución acumulada de pérdidas y un proceso de error. O sea, este es la novedad, la ampliación y sobre todo el ajuste que ellos hacen. Así que ya son las 5:50, hemos llegado y primero Dios, este, y todo sale bien, tenemos clases el miércoles 12. Después, el lunes 17 no hay clase por lo de el 20 de noviembre, pero hay clase el 19,
el 24 y el 26. Entonces, vamos a ver, mencionar lo relacionado con la normatividad de bancos, o sea, todo lo que es la normatividad de los riesgos dentro de las leyes que hay, que se manejan en el mercado mexicano de seguros y hablar un poco sobre el profesionalismo. Este, Creo yo que sí vamos a cubrir, ¿no? Tomé demasiadas horas de clase en lo relacionado a el riesgo operativo. Eso va en provecho de ustedes. Y lo que es la legislación, pues nada les va a quedar porque es sumamente difícil nomás tener una idea de cómo está conformado la Secretaría de Hacienda y cómo está administrando lo que son los seguros, los bancos y las Afores. Y ya de ahí entran casas de bolsa y lo demás. La legislación que está vigente son varias legislaciones, no se van a aprender ni se van a conocer. Y lo que sí importaría es hablar sobre el profesionalismo, de que ustedes sientan la enorme responsabilidad ahora que van a ser actuarios. Entonces, con eso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay, entonces, primero Dios, nos vemos el miércoles para ver sistemas de ecuaciones gobernantes, ver el ejemplo que ellos nos dan y el logro que pueden ellos realizar y que siguiendo ese camino, nosotros podemos hacer el mismo tipo de estudio. Bien. Pásenla bonito, hasta luego y buenas noches. Bye bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego.